última semana de febrero ya estamos retomando las tradiciones de este programa, inaugurando ya el año político 2026, porque en 2 semanas más, bien lo sabes, hay cambio de gobierno y ya está otra sección que retoma también su sitial dentro de esto disponible, que es el póker político. El análisis distinto de la contingencia, la proyección de lo que viene con las cartas lanzadas, con la ficha, con la ruleta y nuestros invitados que están listos para jugar y también para decirnos qué piensan de todo lo que viene con el presidente electo, con el presidente saliente, con Baquedano volviendo a la Plaza Italia, con una polémica por una banda presidencial que tiene el escudo además. Todo eso lo conversamos en el póker político porque la mesa ya está lista y stock disponible. Ya sin más preámbulo, presentamos a nuestros jugadores del día de hoy. Parto desde Calle Larga con el diputado Nelson Venegas. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muchas gracias, Freddy. Muy contento de participar nuevamente en este programa, encontrarme con dos grandes amigos, con Giordano y también con José Carlos Mesa, con quien, entre paréntesis, somos bastante amigos. Ah, sí, ¿ah? A pesar de nuestras profundas diferencias, somos bien amigos. Yo a veces lo invito a salir, pero el problema es que siempre está encerrado. Pero siempre somos grandes amigos. Muchas gracias por invitarme nuevamente a participar en este Entonces programa. el póker se va a dar fluido. Eso es lo que buscamos acá también, ¿no? La reflexión en fraternidad desde nuestras diferencias. Sí, por supuesto. De eso se trata. De eso se trata la democracia. Tenemos que hacer una contribución a que nuestras diferencias sean capaces de tolerarse las unas con las otras. Bienvenido, diputado Venegas, desde los Andes y sus alrededores. Don Andrés Giordano, bienvenido también, ¿eh? ¿Usted ha jugado póker también antes, diputado? He jugado póker y he ganado muchas veces también. Ah, sí. En este mismo estudio y en otros. Sí, está bien. En el póker se gana y se pierde, pero se pasa bien, que es lo más importante. Exactamente. Mire, y yo voy a agarrar las palabras de mi colega Venegas, quien también estimo mucho, pero además para comentar un poco que efectivamente es real, ¿no? Que con José Carlos tenemos una relación bastante fraterna. Además compartimos amigos en común, algunas vivencias en común, incluso con su señora. Exactamente. Lo que nos ha llevado a que, siendo diputados del mismo distrito y estando en las antípodas probablemente de las ideas, la verdad que tenemos una relación muy cordial y hemos podido construir en diversos momentos incluso grandes acuerdos. Mire, buenas palabras llegan desde el Partido Socialista, desde el Frente Amplio. Ahora somos un masajito a José Carlos. ¿Cómo está? Bienvenido también, José Carlos. Usted primera vez que está con nosotros, ya venía una vez antes. No, he venido como 2 o 3 veces. 2 o 3 veces antes ya, claro. Sí, y he compartido panel con Nelson, he compartido otros paneles también con Andrés y yo voy a tomar las palabras de ambos porque efectivamente lo cortés no quita lo valiente. O sea, pensé que hacía otra cosa. No. No. ¿Qué significa esto para mí? En el fondo que efectivamente tenemos profundas diferencias y quedan graficadas en las discusiones en las comisiones, en la discusión en la sala, pero eso no significa que uno no pueda tener un respeto desde lo humano y lo intelectual. Yo hemos tenido grandes conversaciones con Nelson, un tipo que le gusta mucho la filosofía, mucho la política y mucho la historia, así que tiene tema para conversar con él y tenemos mucha afición en común también con Andrés, el tema del debate. Hemos estado siempre ahí en el Servicio de Educación de Barranca, en el tema del debate y la música. Él es más talentoso que yo, tengo que reconocer. Tiene una buena banda, Andrés Giordano, hay que buscarla. ¿Cómo se llama? Motor Inmóvil. Vamos a invitar a todos que nos... Motor Inmóvil para que lo busquen en YouTube. Y se viene el lanzamiento del disco algún día. No, y ya han salido 3 temas. Así que va saliendo a poco en formato EP, pero el disco de 13 temas... Quedamos de tocar con Los Carreras, que es la banda que es mi banda. Tenemos un compromiso y lo hacemos acá en pantalla. Tenemos un compromiso, vamos a hacer Los Carreras junto con Motor Inmóvil. Eso será, muy bien. Realidad. Muy bien. Tendré más tiempo este año 2026, así que seguro será posible. José Carlos, bienvenido también. Ahora, ojo, aquí ahora viene ya casi como gobierno. De aquí a 2 semanas más ya viene como gobierno, no viene como oposición ahora, diputado. Es que los periodos de transición son bien raros, porque yo me imagino también en el caso de Andrés o Nelson, claro, todavía son gobierno, pero ya empiezan a actuar un poco como oposición, porque hay cosas que podrían perfectamente criticar, entonces
es un periodo extraño en que uno no sabe si es más gobierno o más oposición. Ya, bueno, ahí después si quiere algún consejo, qué es lo que es el gobierno, le puede preguntar a... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y sobre todo lo que no hay que hacer. Ya, es lo más veo que ya cómodo. empezó el debate. Veo que... Ya, vamos a empezar de una manera distinta también. Este se llama la ruleta. Vamos a tirar la ruleta y ustedes tienen que poner fichas y explicarnos por qué apostaron por uno u otro candidato. Una ruleta cortita, ¿no? Para desengrasar nomás, que estuvo mucho tiempo guardada en estas vacaciones. Con el siguiente frente a frente, miren. Ya, ¿a quién le ponemos ficha aquí? ¿Hacia el embajador de Estados Unidos, Brandon Youd, o al embajador de China en Chile? Todo esto, ¿no? Niu King Bao. Todo esto dentro de la polémica, por supuesto, que está ocurriendo con el llamado cable chino o zapato chino, como quieran, como ustedes más les acomoden, ¿no? Veamos qué dijo cada cual y por qué están en esta ruleta del poder. Ya, vamos a ver qué es lo que dice cada. ¿Con qué empezamos? ¿Empezamos con Estados Unidos o empezamos con China? ¿Ah? Se van a enojarse. Ya. Parta por nuestro hemisferio, dicen por ahí. Al mismo tiempo, entonces, así me dijeron, Sí, no hay los dos, problema. para ver que somos ecuánimes y no tomamos partido por ninguno de los dos embajadores. Ahí está. Chile, as we speak, has the sovereign right to make decisions for themselves. What they don't get to choose is they don't get to choose the repercussions of those decisions. But we have been very clear when it comes to infrastructure projects that could harm the region as a whole, as well as the safety and security and our sovereignty, we certainly will have discussions and we certainly will let them know that there will be repercussions for decisions made. Cualquier proyecto debe obedecer las leyes de cada país. Proyectos como este cable submarino obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ninguna daña a la tercera parte. Así que no van a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países. Ya, Estados Unidos entonces diciendo con su embajador que esto pone en peligro la soberanía, la seguridad de prácticamente todo el continente, y el embajador chino diciendo, bueno, que cada país puede hacer lo que quiere, tiene que tener soberanía para sus propias decisiones. Diputado Vanega, ¿a quién le pone fichas en esta ruleta del poder y por qué? ¿Tengo que ponerla? Sí, claro, por supuesto. ¿Dónde? Estamos jugando poco. Póngale la mesa. Tírenla encima nomás, ahí. Eso, muy bien. Mira, yo quiero ponerle la ficha al embajador de China, no porque esté de acuerdo con el embajador de China propiamente tal, Niu King Bao. sino que porque creo que ha sido mucho más respetuoso, a lo menos formalmente, respecto de cómo se están dando las cosas. Yo quiero ser bien claro y bien honesto. Siento que el embajador de Estados Unidos, no solo respecto de esta situación en particular, sino que de otras previas, ha tenido una conducta muy poco diplomática, en el verdadero sentido y amplio sentido de la palabra. Ya. No es la primera vez que él plantea, y yo siento que él prácticamente está realizando, y ustedes lo pueden deducir, una verdadera amenaza respecto de las consecuencias de las decisiones que este país, que se llama Chile, que es soberano, pueda tomar. Perfecto. Yo lo veo muy controvertido desde esa perspectiva y por eso bien. prefiero en este caso al embajador chino. Perfecto. Primera ficha entonces para el embajador chino, que se llama Niu King Bao. Diputado Mesa, ¿usted a quién le pone ficha en este frente a frente, ¿no? De la ruleta del poder? Yo creo que ambos embajadores merecen fichas porque ambos parten diciendo. Tiene que elegir uno, sí. Por porque supuesto, si voy a no, explicar no, por me qué. cambie, no me cambie el formato. No, sí, Buen no. gobierno será, pero no me venga a cambiar. Depende, dice el diputado. No, te digo, mira, Depende. voy a poner mis fichas yo por el embajador de Estados Unidos. Ya. Creo, sin embargo, que ambos parten de la misma base y eso es importante destacarlo. Ambos sostienen que Chile es un país soberano que toma sus propias decisiones. Yo creo que en esta mesa todos vamos a estar de acuerdo con eso. Lo que pasa es justamente con la consecuencia de esas decisiones, porque yo creo que aquí Chile y el presidente de la República, como el gran conductor de las relaciones internacionales, se metió en un problema en que pudo no haberse metido y se suma nuevamente a otro traspié en materia de política internacional. Ya vimos lo que pasó con la embajadora en Reino Unido, vimos lo que pasó con el embajador de Israel en Chile. O sea, esto, lamentablemente, en materia internacional y de diplomacia no es algo que se le dé con mucha facilidad al Ya. actual gobierno, ni menos al presidente Gabriel Boric. Perfecto. Estamos 1-1, ¿ah? Ficha entonces para el embajador No de desempatan. Estados Unidos de parte del diputado Mesa. Usted dirime, diputado Vamos a dirimir este Giordano. debate. Vamos
a los darle dos. varias fichas ahí nomás, apostarlo todo por el embajador chino. Pero también quiero un poco en el sentido de las palabras del diputado Mesa, que lo veo más mesurado ahora que va a ser el gobierno, que lo veo ahí tomando las palabras del presidente electo. Depende, hay que ser más cauto hoy en día con lo que uno dice, que no quisiera elegir, y nos pongamos en una situación medio tipo Guerra Fría, donde uno tiene que elegir entre dos superpotencias que representan cosas distintas, como China y Estados Unidos. Yo en este caso lo que quiero elegir, como decía el diputado Venegas, es a Chile. Y lo que esperaría es que tengamos transversalmente un acuerdo en que Chile debiese tener la posibilidad de soberanamente tomar decisiones que sean convenientes desde la perspectiva de inversión en infraestructura crítica, desde la perspectiva de conectividad y de sus alianzas estratégicas. Disculpe, puntualmente, ¿por qué le ponen tus Y le fichas pongo las al- fichas a China porque me parece, ¿no?, que la manera en que lo ha abordado, que las relaciones bilaterales, además, con la administración de Trump versus cómo han sido permanentemente con el gobierno chino, revelan un respeto que es mucho más evidente y que además, a pesar de la mala traducción que teníamos en las palabras del embajador chino, se revelan como palabras muy mesuradas respecto a la importancia de la soberanía de nuestro país. Y me parece que, por el contrario, las acciones que está teniendo Estados Unidos, y ahí esperaría esa condena transversal, reflejan una intención de injerencia que no sería la misma posición, creo yo, en esta mesa si China hubiese tomado una acción como quitarle la visa a funcionarios de gobierno, de cualquier gobierno de Chile. La reflexión continúa en su casa porque tenemos que seguir avanzando, porque además la carta que viene ahora tiene que ver también con este tema, así que ahí podemos profundizar, diputado Mesa, diputado Giordano, que es su carta. Nelson, si quiere la vuelta, tenemos un titular contextual, ¿no?, de por qué trae entonces al ministro de Telecomunicaciones y también Transportes, Juan Carlos Muñoz. El ministro lo anda solo, dice esta nota de Cooperativa, que Boric arropa a Muñoz tras sanción estadounidense por el cable chino. Escuchemos lo que dice entonces el presidente Gabriel Boric al respecto. Acá quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. No solo en Santiago, sino, como pueden ver ustedes, aquí en Colín, a lo largo de todo Chile. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante. Ya, no anda nada solo el cabro. Me acordé del colegio con eso, Nelson. ¿Por qué trae esta carta del ministro de Transporte? Yo creo que este tema es tan profundo, es tan importante como para ser tratado, pero voy a tratar de resumirlo al máximo. Primero, nosotros tenemos una necesidad de conectividad tremenda. Nosotros no podemos estar entregando nuestra conectividad solo al monopolio de un país determinado. Y por lo tanto, todo el desarrollo de la conectividad es fundamental, sobre todo en esta era digital. Incluso va a ser más importante que el petróleo el día de mañana, el tipo de conectividad que tenemos. Y por eso que es profundamente importante el manejo estratégico que tengamos en ese sentido. Pero además, yo quiero señalar y quiero tratar de instalar en el tema, y también decírtelo a ti, José Carlos, aquí el malo de la película no es ni el presidente ni es Muñoz. Si el problema aquí, nosotros tenemos un grado de injerencia en nuestras decisiones que, más allá de la decisión propia que tomemos, no podemos permitirla. Lo que está haciendo Estados Unidos respecto de cómo nosotros queremos invertir o desarrollar una política pública con un país donde el 40% de nuestras exportaciones se van a China, no puede estar supeditada a lo que permita o no permita Estados Unidos. Supongamos, por ejemplo, que este tema tenga que ser debatido, que efectivamente hay temas estratégicos en términos comunicacionales, en términos de inteligencia de datos, etcétera. Pero el problema de fondo es que esas decisiones legítimamente las tiene que tomar el Estado de Chile a través de su gobierno. Perfecto. No un Estado extranjero decir aquello que podemos o no podemos hacer y someternos a sanciones o consecuencias si es que tomamos una decisión determinada. Yo creo que el tema es muy profundo en términos de lo que es la soberanía nacional también. ¿Lo ve así usted también, diputado Mesa? Yo estoy completamente de acuerdo con Nelson. Lo que pasa es que aquí se omite una parte del análisis. Y es que el presidente de la República y es que el ministro Muñoz ocultaron esta información lo más que pudieron. De partida, en las reuniones bilaterales entre ministro entrante y ministro saliente de Transporte y Telecomunicaciones, este tema, tan fundamental como señala Nelson, no fue tratado, no fue mencionado. Entonces nosotros nos enfrentamos a conocer toda esta polémica por la prensa.
Luego después el presidente dice no, y el ministro Muñoz lo dice y lo reafirma el presidente y otros ministros, esto está siendo estudiado, cuando después nos damos cuenta que no, que había un decreto firmado que 2 días después es anulado. Entonces, ¿cuál ha sido la postura del gobierno entrante? Y lo dijo el próximo ministro de Relaciones Exteriores. No vamos a emitir una opinión sobre este tema hasta que no tengamos toda la información disponible. Y desafortunadamente, el actual gobierno, como en este y en otros temas, comete el error de empezar a goteo a entregar la información. Ya le ha pasado tantas otras veces. ¿Por qué terminar los últimos días, las últimas semanas de este gobierno nuevamente con un problema de entrega de información? Si en materia de soberanía, en materia de inversión estratégica, yo creo que estamos todos de acuerdo que es una cuestión que a nosotros nos compete. En donde no estamos de acuerdo es que el presidente diga una cosa cuando en realidad está pasando otra. Diputado Andrés Yocano. A ver, muy en línea con lo que señalé previamente y complementando las palabras acá de mi colega Venegas. Primero es importante señalar que el proyecto Chile-China Express se viene discutiendo hace rato. Esto no es un as bajo la manga que el ministro de Transporte y Telecomunicaciones tenía escondido y que se venía negociando subterfugiamente. Por el contrario, esto fue anunciado en la cuenta pública del año 2018 del presidente Piñera. Pero era otro proyecto distinto. Pero era un proyecto que... Pero no empecemos con las medias verdades, Andrés. Porque no era el mismo proyecto. No confundan a la ciudadanía. Este es un proyecto distinto. Los proyectos han ido evolucionando y se han ido estudiando son proyectos son 3 consecutivos distintos. No José Carlos Mesa, este tipo de proyectos se han venido estudiando de manera paulatina y lo que ha hecho históricamente el gobierno de Chile, el Estado de Chile, independiente del color político de su gobierno, es defender la soberanía nacional y resistir las presiones extranjeras que particularmente desde el hemisferio norte han venido permanentemente. Recordemos cuando se licitó acá la concesión de 5G. No se quería que participaran las empresas chinas. Y el presidente Piñera efectivamente fue quien resistió con su administración esa presión. Hoy día tenemos una segunda patita de ese estilo de injerencia que Latinoamérica la conoce, es de larga data, ya que nos gusta mucho hablar de historia, cuestión de que revisemos la historia de la Guerra Fría, cómo eso ocurrió. Eso había dejado de suceder, pero cuando el presidente Trump declara que empieza a desarrollar una nueva política de Estado con la ex doctrina Monroe, ahora titulada Donroe, no, bueno, es una preocupación para nuestro país. Y a mí me preocupa la señal, porque si estamos todos de acuerdo de que acá no debiese haber injerencia respecto de las decisiones de nuestro país, y mucho menos sanciones cuando estas se toman, no es Estados Unidos la persona calificada para hacer aquello, que el presidente electo esté preparando sus maletas para ir a este encuentro convocado por el presidente Trump, que es esto de Shields of America, los escudos de América, para defender lo que él ha denominado no solo su hemisferio, sino además su patio trasero. Me parece una señal bastante contradictoria respecto a lo que debiese ser una condena transversal y una posición unánime. ¿Y ¿te parece mejor que mantengamos silencio, por ejemplo, en cómo los barcos chinos están llevándose la jibia justo a los límites, ¿cierto?, del mar? Pero si no se trata de eso, José Carlos. Pero déjame explicarte el punto. Nelson, déjame explicarte el punto. El punto es que yo estoy totalmente de acuerdo y no generemos una falsa dicotomía respecto de la postura que tengo, por ejemplo yo, frente al gobierno de Estados Unidos. Somos 100% autónomos, somos un país soberano y tomamos nuestras decisiones, eso estamos de acuerdo. Entonces, no insistamos en eso, porque es una falsa dicotomía. Lo que yo denuncio es que con la fuerza que denuncian Estados Unidos, guardan silencio con China. Yo insisto, y permíteme insistir, y permíteme también contrariar lo que tú estás señalando, y con el respeto de Dios. ¿A ti te gustó que ganara Trump? ¿Tú celebraste cuando ganó Trump? Sí, creo que... Y tú eres partidario del gobierno de Trump. Soy un hombre de derecha. Y eso... O sea, hay mucha gente de derecha que no es partidaria de Trump. Hay mucha gente que considera que Trump, incluso con el tema arancelario, está rompiendo las propias reglas del libre mercado. Y yo creo que tú estás asumiendo esa postura y también el presidente Kass, porque el presidente Kass no tenía incluso contemplado ir en este momento a Miami. Y sin embargo toma esta actitud y eso es absolutamente, desde mi punto de vista, peligroso, porque nos pone en contrariedad con nuestro principal socio comercial. Y el tema de la soberanía... Pero ¿cómo no es soberano el presidente de Chile para ir a Estados Unidos porque se contraría con China? ¿Pero te das cuenta cómo te contradices solo? Como yo te permití terminar. ¿Estados Unidos no es soberano para decidir quién entra o no entra a su país? Pero tú tienes que defender la soberanía de Estados Unidos o la soberanía de Chile. Yo lo que defiendo es el concepto de soberanía para poder defender la soberanía chilena. Pero si mira lo que pasó con Piñera, José Carlos. Lo que ustedes esperan... Mira, Piñera quería poner un cable y bastó que Estados
Estados Unidos les dijera que no necesitaba y que no quería ese cable y se tuvo que retractar. Es lógico, es legítimo una situación de esa naturaleza. Déjenme añadir un dato para que sigamos, porque tenemos que dar 2 cartas más y siempre decimos la reflexión continua. A Nelson y a Andrés le encantaría que yo fuera un defensor irreflexivo de Estados Unidos. No lo soy. Tengo mis críticas. Perfecto. Y creo que aquí en este caso se excedió. Veamos este titular también dentro de este contexto. ¿Cómo lo leen ustedes? El primero que lo haya reconocido. El primero republicano que lo dice. Ahí está. Ya dice acá esta nota que equipo de CAS entonces toma distancia de controversia por cable chino y cancela estas bilaterales con Transporte, ahí Luis Trans con el ministro Muñoz, ¿no? Dice, la oficina del presidente electo definió entonces que el futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, no asistiera entonces a las bilaterales ya agendadas de sus respectivas subsecretarías, Transportes y Telecomunicaciones, dado no de todo este problema que está ocurriendo. Veamos lo que dijo la vocera de gobierno también, Camila Vallejo, al respecto. Esto está en proceso de evaluación. China tendrá que responder o la empresa tendrá que responder por las decisiones que toman ellos, pero nosotros nos cabe responder por las que estamos tomando nosotros, ¿no? Y las que estamos tomando nosotros implican que este proyecto no ha sido ni desechado ni autorizado todavía porque está en estado de evaluación en su etapa inicial. Pero esto es un decreto que se sube a un sistema y que cuando se retira previo al ingreso a la Contraloría General de la República para su toma de razón, porque no ha ingresado a la Contraloría, se baja del sistema. Eso tiene un procedimiento digital, ¿no? Cuyo acceso además son funcionarios públicos que puedan acceder a ese sistema. Ya, te nos queda poco tiempo, pero al raíz de todo lo que estamos hablando, ¿va el cable o no va el cable? ¿Y qué implicancias podría tener políticas para Chile respecto de China o respecto de Estados Unidos? Estamos en ese zapato, ¿no? Yo creo que el zapato es más profundo y voy a insistir en el tema. Mira, yo tengo y podría tener apreciaciones distintas respecto al cable. Yo creo que hay que estudiarlo más, yo creo que hay que analizarlo más. El tema de fondo es qué vamos a hacer en el futuro respecto de las decisiones que nosotros legítimamente queramos tomar para beneficio del país y si es que acaso vamos a seguir aceptando que los límites los ponga una potencia. Ya, pero ¿qué haría usted entonces? Eso es lo que yo no lo puedo permitir. Yo lo quería porque asume un nuevo gobierno en marzo y va a tener que tomar esa decisión. Es como en la película La decisión de Sofía, esto, ¿no? Entre elegir entre Estados Unidos y China. O sea, cable o no cable, ¿qué se hace acá? Si tú me preguntas, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos el cable Humboldt, ¿sí?, que llega solo a Australia. Australia es un país relativamente pequeño y por lo tanto no tiene mayor conectividad. Sin embargo, si nosotros tenemos una conectividad con China, llegamos a una cantidad de países y nos transformamos en un eje fundamental entre Asia y todos los países como Brasil, Uruguay, Argentina. Puede ser un canal de entrada, según han dicho, para todo el barrio. Miren, no nos vamos a arrepentir que después de toda esta controversia los chinos decidan hacerlo, por ejemplo, en Perú. No vaya a ser cosa que ocurra lo que pasó, por ejemplo, con el puerto de Chancay. Entonces, ojo con las decisiones que podamos estar tomando. ¿Qué dice usted? ¿Qué va a hacer su gobierno en marzo, cree usted, con esto? Primero, llegar y saber cuál es la información real. Pues si el actual gobierno y el mismo ministro y el presidente... Pero no quieren ir a las reuniones. Y después, no va a ir el ministro, pero las reuniones con los subsecretarios se van a hacer igual. Sí, el tema es que, lamentablemente, hay un ministro que tenía que dar una información que era fundamental, no la da y eso rompe las confianzas. Ese es el problema. Entonces vamos a esperar al 11 de marzo, como lo hemos dicho en este y otros temas, a tener la información completa, porque yo les aseguro que ninguno de los 4 que estamos acá sentados tiene la información completa de ese tema y por lo tanto es irresponsable el cable. ¿Por qué es irresponsable pronunciarse de algo que no conoces? Muy bien. Diputado Giordano, bueno, yo esperaría primero que la decisión pueda ser más técnica que política y hoy día estamos enfrascados en una discusión donde efectivamente pareciera que nos hacen elegir entre China y Estados Unidos. Y pareciera ser además que dentro de ese juego de naipes hay uno que tiene una mano más poderosa que está presionando para que uno elija a Estados Unidos. Entonces, mi preocupación tiene que ver con la autonomía que va a tener el próximo gobierno para tomar las determinaciones que sean necesarias. Más allá de esto, me preocupan las señales, me preocupa la asistencia a una cumbre en medio, primero, de estas sanciones que ocurren sobre funcionarios de gobierno respecto de situaciones que deben ser resueltas en Chile. Pero segundo, porque estas sanciones ocurren y no hemos escuchado, salvo a José Carlos Mesa, y quiero valorar que haya dicho que se excedió el presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos con esto, señalar y criticar fuertemente que Estados Unidos también se criticó con lo que el mismo día fue sancionado por la Corte Suprema de Estados Unidos, que son los aranceles que levantó en muchos países, uno de ellos el nuestro. Dicho esto, aproveche el vuelo y de vuelta su carta, diputado Andrés Giordano, para seguir este debate, porque hablando la reflexión continúa en su casa. Sí. Ya. Trajo al presidente electo José Antonio Kast. Con escudo. ¿Le parece que hagamos una pausa? Hagamos una pausa para dejar en por qué trajo al presidente electo
Y también nos queda la carta suya, diputado Mesa. Vamos a decir cosas No positivas. te vayas de la sintonía y seguimos con el póker político. Ya, seguimos en este póker político, el primer póker de la temporada 26. Así que ustedes han sido los primeros invitados que tenemos. Muchas gracias. Para este póker político, diputado Venegas, diputado Giordano, diputado Mesa, en esta tertulia. Y antes de irnos al corte, usted, diputado Giordano, había propuesto la carta del presidente electo José Antonio Kast. ¿Por qué? Le damos de inmediato. No me diga que nos va a sorprender con una noticia. Veamos un titular y Veamos- nos explica por veamos qué un titular, entonces. podría usted haber traído esta carta. Mire. Fondo, postura y gestos, los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric, dice esta nota de La Tercera. El paisaje, la banda, el escudo, en fin, la imagen de Kast tomada en Puerto Varas tiene una serie de implicancias escondidas y reabrió el debate ante el retrato costero de Boric. Especialistas advierten guiños identitarios y cuestionan entonces toda esta tormenta que se ha producido porque puntualmente puso el escudo en la banda presidencial el presidente electo. Escuchemos a su futura vocera, a la señora Servini. Servini, perdón. El día de ayer presentamos la fotografía oficial del presidente José Antonio Kast, una apuesta de esperanza que muestra nuestro campo, el cielo, el dejar atrás la tormenta, la crisis, las emergencias. Un presidente que camina hacia adelante, en pos del futuro, en pos de los chilenos. Una sonrisa de alegría, de confianza en que juntos saldremos adelante y superaremos esa tormenta. Claro, y aquí la tormenta es que como hay muchos presidentes en el siglo XX que usaron, presidentes democráticos que usaron el escudo también, entre ellos nada menos que Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Y bueno, y todos los presidentes radicales prácticamente, Carlos Ibáñez del Campo en su que nació en Cayelarga. Carlos Ibáñez del Campo también Todo se reduce a Cayelarga, increíble. Todo también llega a Cayelarga. lo usó el dictador Augusto Pinochet. Y eso también significó para algunos sectores un simbolismo, ¿no? Para usted, ¿qué nos trae esta carta? ¿Qué representa, diputado? Bueno, varias cosas, y no me voy a centrar solo en ese simbolismo, pero también en aquel, y contarle a la gente que durante la pausa comercial estuvimos conversando que esta taza era publicidad engañosa, porque Freddy Stock ya no tiene este No, corte. pero lo tuve hace poco. Pero lo tuvo hace antes del poco. verano. Yo elegí esta carta porque creo que rápidamente José Antonio Kast, y también el partido que él fundó, está dando señales de publicidad engañosa. ¿Sabe usted lo que es el fraude de etiqueta? No, pero lo puede explicar. Le explicamos. Imagínese usted que un día se compra un yogur en el supermercado y que lo abre y adentro tiene mayonesa. A usted le puede gustar la mayonesa, ¿no es cierto? Le puede gustar el yogur también, pero usted quería comerse un yogur. Claro. Cuando usted en la etiqueta le dijeron que vendían algo y le entregan otra cosa, eso es fraude de etiqueta. Cuando uno ve en el video de José Antonio Kast, que acompaña la publicación de la foto que está en sus redes sociales, y él dice, quiero hacer un llamado a la unidad de todos los sectores políticos. Y uno ve este tipo de simbolismos que más bien parecen ser una afrenta, una provocación, y buscar esas divisiones, que no me compro por ningún segundo que sean ingenuas y no planificadas, sobre todo si uno ve el historial además de los partidos que ha presentado, de los proyectos que ha presentado el Partido Republicano, entre ellos algunos que buscan absolver a condenados por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco. Bueno, uno entiende que acá hay señales que son más fuertes. Hay otros simbolismos en ese video que los podemos discutir más adelante, pero quiero decir que el fraude de etiqueta que yo veo acá tiene que ver con eso, tiene que ver con el patriotismo que se vende y que luego les impide condenar las agresiones diplomáticas de Estados Unidos a Chile, tiene que ver con las críticas que se han hecho a las altas remuneraciones del Estado, pero que el presidente que está electo prometió en el 2021 bajarse el sueldo a la mitad y ahora dijo, bueno, eso no va a pasar. Eso para mí es un fraude de etiqueta, se le ha vendido a la ciudadanía un producto que no es el que van a tener. Fraude de etiqueta habría cometido el presidente. ¿Por qué se ríe? ¿Qué le parece? Escuchaba a Andrés poetizar sobre las fotos y elucubrar estas cuestiones. Yo encuentro que primero se están poniendo demasiado graves. Primera cuestión. Segundo, es desconocer la historia de la banda presidencial. Sería una buena pregunta. Yo le decía antes de entrar al programa a Freddy que soy asiduo y fiel seguidor de la sección de historia del profe Peralta, así que no lo conozco en persona, así que cuando lo vea, dele mis saludos y mis felicitaciones. Muy bien, los días miércoles siempre. Por el programa que hacen. Ayer hablamos de la historia de la diplomacia chilena. Exactamente. Y la historia de la franja de la banda presidencial
tiene un antes y un después en 1902, porque hasta 1912 todos los presidentes usaban la franja como ellos querían, con el orden de los colores que ellos querían, y si uno compara las fotos oficiales de distintos presidentes del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, tienen la franja en cualquier orden. Unos lo tenían de una manera y otros de otra. Y hay una ley en 1912 que te dice cuál es el orden, que es este justamente, el que sale ahí en esa franja. Azul, el orden blanco y rojo. Exactamente. Azul, desde el cuello hacia exactamente, en ese orden. Y de ahí en adelante todos los presidentes lo han respetado. Algunos, como bien decía, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda, como también bien se decía Carlos Ibáñez del Campo, como también lo hizo en algunas ocasiones el presidente Salvador Allende, le incorporaron el escudo como un símbolo extra, ¿cierto?, a esta banda presidencial. Todo el resto que se lo cubre al respecto de esa foto y respecto de esa banda, creo que desde mi perspectiva no tiene mucha relevancia. Veamos lo que dice la ley. ¿Pero no tiene relevancia o asidero? ¿Lo descartas? No. Yo creo que discutir eso no tiene relevancia. Pero no contesta la pregunta. No dice que no hay una intención de buscar... No lo sé porque no leo las mentes, pues, Andrés. Pero tenés que jugar. Yo me la juego en lo siguiente, en que la discusión que plantea... me la juego en lo siguiente, te lo digo con todas sus letras. La discusión que plantean es una ridiculez de discusión. Yo por eso para dije no que hablar de los temas de fondo, por ejemplo, de todo lo que ha pasado con las últimas semanas del presidente. Usted dice que entonces que no hay un guiño a Pinochet. No, a nada, un guiño a la República. Que usaba... Veamos lo que dice la ley. Al respecto le doy la palabra a diputado Vanegas, sobre la banda presidencial. Esta es la ley 2597, como usted decía, diputada Mesa, del 11 de enero de 1912. Artículo número 2. La banda presidencial se compondrá de 3 fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán azul, la del borde superior, blanca, la del centro, y roja, entonces la faja del borde inferior. Y todo esto motivó incluso una denuncia en Contraloría por presunto mal uso de banda presidencial en foto oficial de parte de un abogado. Veamos lo que dijo Luis Mariano Rendón, el denunciante, al respecto. La norma data del año 1912 y, como muchas leyes, entran en un periodo donde tienen que luchar contra la costumbre y finalmente se comienzan a respetar. Esta ley se comenzó a respetar irrestrictamente por todos los presidentes de la República desde el año 1958. Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende Gossens, y el único momento en que fue interrumpido su uso fue, directa o indirectamente, por el dictador Pinochet. Evidentemente estamos aquí frente a un guiño político que hace José Antonio Kast hacia la figura del dictador, que fue, insisto, el único que la utilizó con ese escudo nacional, violando la norma clarísima. Diputado Vanegas, ¿qué tan bizantina o no es esta discusión? Yo creo que es súper bizantina en realidad. Mira, bizantina primero, sin importancia, sobre todo, sin fondo. Sin ninguna implicancia ni profundidad. Yo primero quiero que le vaya bien a Kast. Ya. Quiero ser yo, a diferencia de lo que hicieron muchos diputados republicanos en el gobierno de Kast, yo como diputado no le voy a negar la sal y el agua al presidente Kast. Quiero que le vaya bien. Quiero dejar testimonio público respecto a esa situación. Segundo, me llama la atención esta discusión que existe del escudo o de la bandera, señalando como que el escudo fuera la señal propia de patriotismo. Yo creo que las decisiones patrióticas se definen por otro tipo de determinaciones, como por ejemplo lo que está sucediendo a propósito de la defensa de la soberanía el día de hoy. Eso para mí es ser más patriota que tener una banderita o que tener un escudo. Y tercero, me llaman profundamente la atención y me hizo mucho sentido lo que decía Giordano respecto de este fraude, ¿cómo se llama? De etiqueta. ¿Sabes por qué? Yo no tenía pensado en decirlo. Mire, el presidente Kast este último tiempo estuvo diciendo que iba a ser un gobierno más transversal, de mucha pasividad, etcétera. Pero yo quiero recordarle a la gente, y eso me preocupa, José Carlos, te lo digo amistosa y fraternalmente, que el presidente Kast ha ido a visitar. Al primero que fue a visitar fue a Milei. Con el segundo que se vio fue con Bukele. Con el tercero que se vio fue con Orbán. Con el cuarto que se vio fue con Meloni. Con el quinto con el que tuvo relación directa fue con Santiago Abascal. Y ahora se va a ir a encontrar con Trump. Y con varios de ellos también. No vaya a ser cosa que aquello que decía que no era de ultraderecha, a partir de estos hechos estén demostrando lo contrario, porque todos
todos aquellos presidentes que acabo de señalar, y Santiago Abascal, que también va a ser candidato a ser jefe de gobierno, son de ultraderecha. De Vox de España, ¿verdad? ¿Quiere responder esto, diputado Mesa? Sí, no, yo le voy a mandar la agenda del presidente electo a Nelson para que vea que entre medio de los que nombró, porque los nombra con un dejo bastante intencionado, cierto, Milei, después el destituido José Gerí en Perú, después Noboa en Ecuador, que son aliados estratégicos de Chile, cierto, en materia regional. Luego también se reunió personalmente con el presidente de Brasil, Da Silva, con quien hay profundas diferencias políticas, pero esas diferencias políticas tienen que quedar un poco al margen, al lado, cuando se trata de la política internacional de nuestro país. Ahora, todo el resto, esta es la forma en que lo plantea, ¿cierto? Los nombra justo a los que a él le convienen, deja fuera a los que no le convienen para hacer su punto, demuestran que en realidad es un punto bastante débil. No, yo quiero decir simplemente que ojalá que sea una persona de derecha, que sea ecuánime y que no adscriba esos ideales de la ultraderecha, que son todos aquellos que acabo de señalar. No, pero además convengamos por lo menos que esta junta en el resort de Miami que van a tener el Shields of America efectivamente parece ser más un mitin de la ultraderecha donde se van a sacar credenciales de ese club que una cuestión relevante para la soberanía nacional. Los invitados así lo dan a conocer. Kast sacó el 58% de los votos y toda la gente imagino que sabía su pasado. Sí. O sea, tenía 18 años o 19, 20 años cuando estaba apoyando el sí a Pinochet. Sí. Entonces, ¿por qué hacer ahora aspaviento esto si por eso yo señalo y tiene un respaldo de la gente? Por eso yo señalo, yo voy a hacer una oposición constructiva, de diálogo, quiero que le vaya bien al presidente, voy a estar dispuesto a todo tipo de acuerdo. Perfecto. Pero tengo el legítimo derecho a tener sospechas cuando él dice que no es de ultraderecha, que no va a gobernar con la ultraderecha, y ha visitado prácticamente a todo el establishment de aquellos símbolos principales de la ultraderecha. Yo creería además que es un error señalar que un presidente obtenga una elevada votación en una segunda vuelta significa que ideológicamente quienes lo votaron comparten cada una de sus ideas. Eso es efectivo. Justamente lo que iba a decir, porque el respaldo del respaldo. A propósito de lo que tú decías, yo también lo quiero tomar, Freddy, como una interpelación hacia nosotros también. ¿Desde qué perspectiva? Que evidentemente ese 58% que respaldó a José Antonio Kast en segunda vuelta conoce perfectamente quién es José Antonio Kast, conoce perfectamente a los republicanos, y por algo nosotros no obtuvimos una mayoría en primera vuelta. Tampoco obtuvimos una mayoría, por ejemplo, en ninguna de las cámaras en el Congreso. También tenemos que hacernos cargo y responsables de eso. Entonces, yo entiendo que exista una desconfianza, voy a ponerlo en esa palabra, es normal, porque obviamente uno confía más en los que son más cercanos a uno que a los que uno es opositor, pero tenga la tranquilidad de que se van a sorprender en los primeros meses. O sea, yo creo que nos hemos sorprendido antes. Esa es la preocupación antes de que... Es que claramente tú tienes un criterio que te hace sorprenderte por todo. ¿Podría haber, por todo. ¿podría haber un síndrome parecido al diputado Boric, del presidente Boric, con el diputado Kast al presidente Kast? Bueno, yo dije en otro programa que aquí el principal opositor de Kast no vamos a ser nosotros, sino que va a ser Kaiser. Kaiser precisamente va a ser el que va a estar apuntalando todo el rato, precisamente para que él no tenga un discurso tan moderado. Así que yo creo que va a tener una gran complicación por ese lado. Ya, perfecto. Un paréntesis. ¿Sí? Igual a mí, con todo el cariño y aprecio, y quiero que le vaya bien al presidente, igual no está buena la foto. Sale con la chaqueta arrugada, no se le ven las manos. Fíjense en esos detalles. Pero eso es algo sin importancia. Vamos a hacer ahora sección de crítica de moda para Nelson. ¿Cuánto nos queda? No sé cuánto todo tiempo arrugado nos queda ya. No sé si me pueden decir cuánto tiempo nos queda, por favor, del debate. 12 minutos nos quedan. Y nos queda una carta todavía, pero también nos queda, a ver si rápidamente pasamos por otro simbolismo también, que está volviendo nada menos que a la Plaza Italia, que en algún momento se llamó incluso Plaza Dignidad, ¿se acuerdan o no? En un contexto que es el regreso de la estatua de Baquedano. Según el Consejo de Monumentos Nacionales ya se aprobó. Entonces este retorno ahí a la Plaza Italia, que va ahora a compartir el lugar con un monumento a Gabriela Mistral también, que se va a hacer en el mismo emplazamiento. ¿Qué simboliza para usted, diputado Mesa, el regreso de Baquedano a la Plaza Italia? A mí en lo particular la figura del general Baquedano y todo lo que rodea la historia de la Guerra del Pacífico es algo que personalmente me apasiona mucho, un tema del que leo constantemente y busco información. Las figuras históricas en un país, más sobre todo las figuras vinculadas al mundo militar, nunca son inocuas, siempre tienen visiones contrapuestas, porque incluso en una guerra en la que podemos estar como país involucrado, puede que tengan acciones que sean
sean cuestionables. La Armada, por ejemplo, tiene el cuestionable bombardeo, ¿cierto?, a la ciudad de Iquique. Y en el caso del general Baquedano, evidentemente no es una figura que a todos les gustará por el 100% de su historia, pero yo creo que es importante mantener la figura del general Baquedano en la plaza que lleva su nombre, eso no se nos puede olvidar, porque es una persona que aportó durante toda su vida al crecimiento de nuestra patria. Perfecto. Plaza Baquedano, Plaza Italia, se llamaba Plaza Italia y en su momento se conoció como Plaza Dignidad también en el tráfago del estallido social. ¿Cómo lo ve usted esto? Sí, yo al margen del análisis histórico, donde efectivamente pueden haber sobre cualquier, diría yo, figura relevante de la historia de nuestro país, distintas visiones, y de hecho la historiografía se dedica a estudiar aquello. Aquí, yo lo que esperaría es que el retorno, y lo que fue aprobado además en una discusión del Consejo de Monumentos, no implique olvidar lo que no signifique ser parte de este borrón y cuenta nueva o como de reescritura de la historia. Yo creo que hay que tener muy presente que toda esta discusión sobre la pertinencia o no de la estatua del general Baquedano en una plaza tiene que ver también con un momento donde se manifiestan ciertos malestares. Yo hoy día creo que se ha erróneamente intentado reescribir aquel momento histórico del año 2019 como un estallido delictual, como si todo lo que hubiese ocurrido allí y lo que no ha resuelto la política institucional y tradicional fueran problemas vinculados a la delincuencia. Y por el contrario, hay un montón de malestares sociales que yo creo que lamentablemente buena parte de ellos todavía quedan vigentes, y espero, como decía Nelson Venegas, que este gobierno que viene tome algunas de estas ideas y no las olvide, porque efectivamente tiene la función de representar a todos los chilenos y chilenas. Perfecto. Y no solo a aquellos que votaron por él. Hace casi 100 años, ¿no? Se va a cumplir 100 años el próximo año. Se instaló esta estatua ahí en la Plaza Italia del momento, ahora Plaza Baquedano, precisamente como un símbolo de unidad, porque Baquedano era ese símbolo que usted dice, la unidad frente a un solo dato, país, la guerra del Pacífico. Fue presidente justamente después de la Guerra Civil. Ambos sectores involucrados en la Guerra Civil lo proponen como presidente de la República. Y él no aceptó. Sí, yo no creo que sea tan inocuo, Freddy. Ya. Yo siento que, bueno, primero, general Baquedano no es una figura de derecha, ¿ya? Él fue un general que venció en la Guerra del Pacífico, pero también tiene su historia respecto de lo que fue la denominada pacificación de la Araucanía, etcétera. No es inocuo en todo caso el reinstalarlo tan tempranamente, porque simbólicamente siento yo que lo que se está tratando de generar es que aquí no ha ocurrido nada, que aquí las cosas vuelven a ser como antes. Y yo siento que hay que hacerse cargo de muchas de las demandas que ocurrieron precisamente en octubre del año 19, porque están ahí, están latentes. Y el que no quiere aceptar es porque simplemente no quiere entender la realidad. Y yo creo que es necesario hacerse cargo de esas demandas que existen y que están vigentes, y no vaya a ser cosa que esta simbología, panoptismo como le llamaba Foucault, simplemente esté destinado a restablecer como que aquí no ha pasado nada. Así que yo lo miraría con un poquito más de cuidado. Perfecto, la reflexión siempre continúa en su casa. Ya, diputado Mesa, la última carta del juego de hoy. Para empatarle, usted nos trae al presidente Boric. Andrés. Veamos un titular. Veamos un titular. Ahí está el equilibrio perfecto. Veamos el titular que acompaña entonces esta nota. Tiene que ver con que el presidente Boric recibe bono por cumplimiento de metas, que aumenta a 10 millones de sueldo. En fin, una de las polémicas que enfrenta el gobierno en estas últimas semanas ya de entregar el mando. Diputado Mesa. Sí, nosotros dentro de las votaciones en la ley de presupuesto, no solo en la última, sino que ustedes recordarán, en todas las leyes de presupuesto hemos sido bien críticos de este tipo de bonos que se entregan a ciertos funcionarios que en realidad están, o sea, el presidente Gabriel Boric es presidente de la República y se le paga por eso y está cumpliendo su trabajo. Encuentro que a él, más allá del funcionario que está haciendo, que en el fondo que está en la mina picando la piedra, que es muy distinta su posición, a quien dirige el país, darle un bono por cumplimiento de metas, y estoy revisando cuáles eran las metas, son cuestiones más o menos fáciles de lograr: constituir una mesa de trabajo para el tema de equidad de género, adecuar un reglamento. Son cosas que no hizo él, que hacen sus equipos, y él se gana este bono, y se lo ha ganado 4 veces en el año, no se lo ganó solo ahora, son 4 bonos en el año que se ha olvidado mencionar. Disculpe, ¿esto es ilegal? ¿Lo ve usted como ilegal? Es legal, pero lo veo como impropio. Ya. Y habría esperado de parte del presidente de la República haber dicho, yo al menos, que tiene la facultad de hacerlo a través de la propuesta de ley de presupuesto, yo no voy a optar a estos bonos. Perfecto. Pero lo presenta igual y se aprueba. ¿Otros presidentes se lo han llevado este bono? No lo sé si otros presidentes, pero sí...
No, sí, mi Ahora, crítica no es por la ilegalidad, ¿ya? porque si no, no estaría haciendo la crítica acá en el programa y habría ido a la Perfecto. Contraloría. Claro, está este cuestionamiento del bono, está el del déficit estructural, estoy leyendo acá, ¿no? El viaje a Rapa Nui, en fin, el cable chino, todo lo que ha tenido que... Y lo otro que disculpa, hacer Freddy, que es la razón por la que traigo al presidente Gabriel Boric, es por los ya constantes amarres que se han dado en distintos nombramientos. ¿Ya? El más peligroso o nefasto de todo es lo que pasa con el director del Parque Metropolitano, una persona que había sido sacada por sumario, que omitió en su postulación esos sumarios con los cuales había sido sacado, las denuncias por acoso, por ejemplo, acoso laboral que tenía, y finalmente el presidente de la República termina nombrándolo. Creo que más allá de que uno pueda estar de acuerdo con el uso del concepto de amarre, ese nombramiento en particular debiese ser revertido lo antes posible. Diputado Jordán. Sí, primero, antes de referirme, yo le quería preguntar al diputado Mesa si el gobierno va a activar la página mecharon.cl esta vez. No la conozco. No la conoce, ya. Le voy a recomendar el dato que le pregunta el presidente de su partido, porque es una página que activó Pero igual Arturo Esquela. Hasta el 10 de marzo tú podrías perfectamente sí, oficiarlo. No, está bien. No, sí, déjame. Es una ironía, porque lo que quiero mostrar tiene que ver con el fraude de etiqueta. En el año 2014, cuando sale del gobierno Esquela y otros, ponen una página que se llama mecharon.cl, interpelan a la CUT y a la ANEF para defender las remociones que hizo el gobierno entrante de la presidenta Bachelet respecto de funcionarios afines al color político del diputado Mesa. Lo hizo Arturo Esquela, quien hoy día está hablando de amarre, quien lidera el partido fundado por Kast. Y me llama profundamente la atención porque esta idea de los amarres que se utiliza para todo, yo creo que la cantidad de veces que la hemos utilizado para escuchar debates educativos, debates laborales, debates sobre nombramientos de personas que generan esta dicotomía donde hay buenos y malos. Los malos parecen ser los de izquierda, nunca llegan por sus capacidades profesionales y técnicas, y los buenos son aquellos de derecha que no están amarrados a nada. Me llama la atención que exista amnesia selectiva y selección de estos términos dependiendo del color político de la persona. Hay amarres ahora, pero no hubo amarre en el 2014. Se defendió, de hecho, que debía generarse una legislación, que la derecha la aprobó, de hecho, el año pasado. Además, esto es un debate más viejo que el hilo negro, donde se especificaba la necesidad de que los despidos no puedan ser arbitrarios en el sector público, que tengan que obedecer a ciertos criterios técnicos. Y eso fue lo que se rechazó en la ley de presupuesto, junto con otras cosas que me parecen importantes nombrarlas, pero que espero que el presidente haga. Pero tú, ¿qué esperas? ¿Que se revisen esos contratos o que no se revisen? ¿O estás de acuerdo con Arturo Esquella ahora o con Arturo Esquella 2014? Yo estoy de acuerdo. Porque tú denuncias una contradicción, pero la contradicción en ti es evidente. No es evidente. Yo siempre... ¿Tú quieres los amarres? No, yo no quiero amarres. Yo creo que el Estado sea eficiente y que amarren a los amigos. No, por supuesto. No, eso es una falacia y una... No, eso es una caricatura. Pero no se puede debatir en serio con caricatura. Habría que estudiarlo, efectivamente. Pero si omitió denuncias que tenía que... hizo una declaración jurada y omitió la información. No tengo los antecedentes, pero habría que revisar. Yo creo que las únicas leyes de amarre que han existido en este país, vergonzosas leyes de amarre, son las que dejó el dictador antes de irse. Bravo. Son cerca mucho. Es que no es menor, José Carlos. Yo sé que lo sacan para todos. No, yo ni siquiera estoy hablando del dictador de Daniel López, no. Estoy hablando de las leyes de amarre que hasta el día de hoy están vigentes. José Carlos, yo te escuché con tanto... Pero es evidente que ya se la acabó. José Carlos, yo te escuché con tanta atención y respeto. Y sí, no estamos sin filtro. Claro. Las leyes de amarre no es algo del pasado. Existen. Son leyes orgánicas constitucionales de muy difícil modificación. Esas para mí son las verdaderas leyes de amarre. Y respecto de los amarres que se están señalando, yo abordaría el tema de una manera mucho más profunda y que dice relación con el funcionario, con la funcionaria pública. ¿Hasta cuándo quedan en esta inestabilidad laboral donde viene un gobierno y los saca porque no les gustó, porque en realidad no le rinde pleitesía a la autoridad de turno o al alcalde de turno, etcétera? Yo creo que de una vez por todas tenemos que abordar el tema del sistema de contratación, el sistema público, de la modernización del Estado, porque los trabajadores no pueden seguir viviendo bajo esta vulnerabilidad respecto de lo que son la estabilidad laboral propiamente tal. Nos queda un minuto y tenemos palabras al cierre, 30 segundos para cada uno. Su cámara, diputado Giordano, es esa y va a salir un relojito de 30 segundos, una cuenta regresiva, ¿no? Ya, y voy a aprovechar para terminar el tema. Tengo que decirle su cuenta de ahora ya. Buenísimo. Que no me refería al tema del famoso PMG. Yo soy de aquellos que critican mucho las altas remuneraciones del Estado y creo que ese es un debate que hay que dar. Y lamento que en este gobierno no se haya avanzado en la reducción, el compromiso de las 10X respecto del salario mínimo.
Creo que el presidente Kast va a tener una mayoría parlamentaria si es que decide, por ejemplo, cumplir el compromiso de bajarse el sueldo a la mitad, que esperaría que sea consecuente con ello. Va a tener la mayoría parlamentaria si es que quiere revisar los PMG de las altas autoridades, que es una ley que se viene aplicando del año 98 y que la han recibido de manera mucho más alta todos los presidentes previos al presidente hoy. Perfecto, diputado Giordano. Diputado Mesa, su cámara y sus 30 segundos a partir de ahora. A propósito del debate, quiero hablarle de esos funcionarios públicos que hacen la pega y que ven cómo los amigotes del partido político de turno de cada uno de los que pasan por el Estado se van apernando los cargos de dirección que usted es quien se merece. Y eso es lo que nosotros queremos potenciar, una carrera funcionaria que sea para el funcionario público y no para el amigote ni para el militante del partido político, que competencia muchas veces no tiene, pero bueno, para ir a los asados con los amigotes sí es. Esa es la gran diferencia. Quieren enseñarle que nosotros estamos en contra de usted y es todo lo contrario. Estamos a favor de los buenos funcionarios públicos. Diputado, gracias por sus palabras al cierre también. ¿Usted cierra el boliche, diputado Venegas? Buena Ahí misión. está su cámara. Quémalo todo. 30 segundos. Hipocresía, esa es la palabra que yo hoy día quisiera señalar. Hipocresía porque muchas veces se habla de que se está a favor de la vida antes de nacer, con mis niños no, etcétera, pero no he escuchado ningún pronunciamiento claro respecto de lo que son los informes Epstein, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y el rol que dentro de eso tiene el presidente Trump. Porque él está involucrado con esto y aquí en Chile existen ya muchos trampistas y ahora incluso se va a constituir lo que es la verdadera bancada trampista y eso yo no lo puedo permitir, por lo menos estoy en contra de aquello. Diputado Nelson Venegas, muchas gracias por sus palabras al cierre y también por haber venido a este programa primero de la temporada 2026, primer póker político, ¿no? Diputado Andrés Giordano, también para usted, que esté muy bien. Igualmente. Nos seguiremos viendo por acá, ¿verdad? Nos veremos en los escenarios. Muy bien. En los escenarios nos veremos. Diputado Mesa, también muchas gracias, Muchas gracias por la invitación. A nuestro póker político, que esté muy bien. Buen fin de semana. También para usted, diputado, que esté muy bien. La gente gracias dirá quién ganó. Por la sintonía. Mañana viernes Yo tengo más fichas. tenemos el último programa de la semana. Hasta mañana. Que esté bien.